Mi nombre es Carlos Herrera, yo soy R2 de gastroenterología y endoscopía digestiva. Vamos a empezar con la definición. Los trastornos gastrointestinales eosinofílicos son enfermedades que la característica principal es el infiltrado eosinofílico, que va a provocar disfunción orgánica y síntomas clínicos. Puede afectar básicamente cualquier parte del tubo digestivo, desde el esófago al recto. El día de hoy vamos a enfocarnos en la parte de estómago. El recto, a pesar de que comparte ciertas características con esofagitis eosinofílica, hay ciertas diferencias que vamos a puntualizar en otro tema. Como vamos a ver, el infiltrado puede afectar la mucosa, la parte muscular o la serosa. En cuanto a epidemiología, es una entidad poco frecuente. Nos reportan que cuando hablamos de gastritis representa 6.3 por 100,000 habitantes, siendo esta la más frecuente. La gastroenteritis 8.4 por 100,000 habitantes. Una cuestión importante es que pudieran existir ciertos errores de muestreo, ya que la parte de estómago y la parte proximal del tubo digestivo pudiera ser que sea más afectado, pero es porque tenemos más disponible la toma de biopsias. Enterocolitis nos reporta un 3.3 por 100,000 habitantes, con una pico de incidencia en la tercera y cuarta década de la vida, hablando de adultos, y una leve predominancia en hombres, aunque no en todos los estudios hay esta concordancia. Una cosa importante es que hasta un 70% de los pacientes tienen algún antecedente personal o familiar de algún tipo de atopia o alguna enfermedad de estas características. Y como vamos a ver, a pesar de que es una patología poco frecuente, vemos que el primer estudio, o el reporte de caso, mejor dicho, publicado fue en 1947, y a partir de ahí ha aumentado el número tanto de casos como algunas otras revisiones tratando de explicar la fisiopatología y tratamiento. Y como vemos, para el 2018 se han reportado un poco más de 45 estudios, que es lo que vamos a ver. En cuanto a fisiopatología, vemos que pudiera ser que una exposición alimentaria pudiera activar a las células, a los linfocitos T ayudadores del tipo TH2. Estos se encargan de producir interleucina 5, y esta es la que se cree que es la parte central de este trastorno. Hay algunas otras citocinas involucradas, como la interleucina 4, 17, 33, 13 y CCL26. Vemos que la interleucina 5 tiene un papel muy importante. 1, en la producción de los eosinófilos a nivel de la médula ósea. 2, en la activación y supervivencia de los eosinófilos, tanto en sangre periférica como en los tejidos. Y 3, en el reclutamiento y acumulación de eosinófilos. Ahí la importancia de la interleucina 5, como vamos a ver también en parte del tratamiento. Como vemos, la producción entre interleucina 5, 3 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Para la activación también está involucrado este factor. En el reclutamiento, las eotaxinas. Estas eotaxinas tanto son producidas por los mastocitos como por los mismos eosinófilos para perpetuar la respuesta inflamatoria, y estos son los que se encargan de domiciliar, que sería el término, la traducción del término en inglés de homing, en la lámina propia, que es donde va a producir el mayor efecto. También vemos involucradas leucotrenos y el factor de necrosis tumoral alfa en el reclutamiento de los eosinófilos a partir de sangre periférica. Hay una interrelación entre los mastocitos y los eosinófilos. Vemos que los mastocitos van a producir la interleucina 5, como mencionábamos, 4, el factor de crecimiento, leucotrenos y TNF, y esto es lo que aumenta el reclutamiento de eosinófilos. Los eosinófilos van a producir la proteína principal, que esta es la que se encarga de activar más mastocitos, y esto va a ser un eje, un círculo que también se conoce como eje eosinófilos mastocitos, que también se ha visto involucrado en ciertos trastornos funcionales. Entonces, como vimos, la interleucina 5 es un mediador clave en la fisiopatología de este trastorno.
producido por las células TH2 y por los mastocitos, y estos, los eosinófilos, a nivel del tejido periférico van a producir 4 proteínas, que es la peroxidasa eosinofílica, la neurotoxina, la proteína catiónica eosinofílica y la proteína básica mayor, y estas por diferentes mecanismos van a producir lesión a nivel del tejido. Asimismo, los leucotrenos van a producir permeabilidad, aumento de la secreción y edema del tejido, y los eosinófilos, como ya les había mencionado, también se encargan de producir estas mismas para perpetuar la respuesta inflamatoria. Vamos a ver la asociación que tiene los trastornos eosinofílicos con algunas otras enfermedades. Vemos en esta columna todos los pacientes, esofagitis eosinofílica y gastroenteritis eosinofílica. Vemos que hasta el 63% de los pacientes tienen alguna asociación con rinoconjuntivitis, alergia a drogas, asma, urticaria y algunos otros trastornos autoinmunes. Vamos a hablar un poco de 3 artículos importantes. En 1961, Ureles trata de escribir dos formas de presentación: una forma difusa y una forma de infiltrados circunscritos que forman granulomas. Esto es importante porque vamos a ver que puede no ser una afectación continua, sino que parchada, y eso nos sirve tanto para el diagnóstico. En 1970, Klein propone una clasificación que todavía lo utilizamos mucho, que es clasificar el infiltrado, por tanto la afectación y las presentaciones clínicas, en mucoso, muscular y seroso. Lo vamos a ver más adelante. Y en 1990, Talley propone los criterios diagnósticos, que igual de la misma manera todavía se utilizan, que es la presencia de síntomas gastrointestinales, la demostración de eosinofilia por biopsias o algún otro método, y la exclusión de alguna otra causa conocida de eosinofilia tisular. Entonces vamos a empezar con las presentaciones clínicas. Como vemos, la afectación mucosa va a ser la más común. Aquí también pudiera haber cierto error de muestreo, porque en la parte de la mucosa es donde más se toman biopsias. En algunos estudios reportan que hasta es que el que comprende la mayoría. Tienden a presentar como dolor abdominal, náusea, vómitos, saciedad temprana. La pérdida de peso no suele ser muy marcada, en promedio 2.4 kilogramos. Pueden haber pérdidas de sangre que pueden predisponer a la persona a anemia ferropénica, mala absorción que se puede presentar como una enteropatía perdedora de proteínas. En cuanto a la afectación de la capa muscular, es la que se presenta en segunda medida, entre 30 y 70% de los pacientes. Se puede presentar como una estenosis, obstrucción o disfunción en la motilidad, rigidez, puede haber intususcepción, perforación y náusea y dolor abdominal. En cuanto a la afectación serosa, es la menos frecuente. Aquí podemos ver que en algunos estudios hasta lo refieren 9%, se manifiesta como ascitis con presencia de eosinófilos, y puede haber intususcepción y perforación. Aquí les presento la asociación con los síntomas. Lo más frecuente que quejan los pacientes con gastroenteritis eosinofílica es la presencia de vómito, y como vemos, la presencia de pérdida de peso no suele ser tan frecuente y no es tan marcada, y la presencia de sangre manifiesta en las heces es la menos frecuente. Lo que más se quejan es dispepsia, pirosis, náusea, vómitos. Aquí una serie de 15 casos que se recolectaron de forma retrospectiva del 1984 hasta el 2012, son 15 pacientes. Podemos ver los primeros 7 que están ahí descritos, es una forma de afectación mucosa, los segundos 2 muscular, y los últimos son de forma serosa. Aquí algunas características clínicas que en cuanto al conteo de glóbulos blancos, el conteo de eosinófilos y el porcentaje de eosinófilos, como vemos, no va a haber mayor diferencia. Una cosa importante que vamos a mencionar y vamos a estar mencionando es la presencia de recaídas. Los pacientes tienden a presentar muchas recaídas. Aquí podemos ver el paciente 4, 9, 10, 12, 15, presentan hasta 4 recaídas en total, y estos son los que
tiene menos recaídas que tiene a ser pues, la capa muscular. Aquí les presento un caso de aquí de la consulta en el cual se ve la presencia de una estenosis, un paciente femenina, 28 años, que había consultado por presencia de dolor abdominal con estudios de imagen dentro de límites normales. Al momento de hacerle un estudio de una videocápsula, la cápsula es retenida y vemos la presencia de una estenosis que fue la causa de la retención. Es otra forma de presentación. También hay otra presentación descrita que menciona una colangitis eosinofílica, que esta es todavía menos frecuente. Únicamente hay reportados 45 casos en la literatura en PubMed. Esta se manifiesta como una estenosis de colédoco. Por lo general son indeterminadas, ya que en un cepillado no puede demostrar la presencia de eosinófilos. Tiende a ser proximal, pero básicamente han reportado en cualquier área del colédoco. Las características clínicas son engrosamiento o estenosis de la vía biliar, un infiltrado eosinofílico y la reversibilidad, ya sea espontánea o con tratamiento de esteroides. También el conteo de eosinófilos no está bien descrito. Aquí hay un estudio que reportaba que en 14 pacientes la media de eosinófilos era 1.8 y 27 pacientes que habían ido a trasplante, el conteo de eosinófilos era de 0.1. Entonces, pues esa es la bibliografía que tenemos. No hay un número para identificar cuál es el rango. Presenta eosinofílica sérica en 2/3 de los pacientes. Aquí vemos esta revisión donde evaluaron a 135 pacientes con obstrucción de la vía biliar que no había podido ser identificado al primer paso de la etiología. Vemos que de estos 66 pacientes la histología fue inconclusa en las primeras muestras. Lo importante aquí es, de estos estudios adicionales, estas fueron las causas. Aquí ponen 4 que aquí agrupan o mencionan en el artículo que fue enfermedad por IgG4. De estos 10 pacientes que no tenían claro el diagnóstico, que habían ido a cirugía por sospecha de malignidad, se documentó que 3 casos de estos 10 pues presentaban más de 30 eosinófilos, como vemos aquí en el cuadro. Una importante característica que menciona que tanto estos que presentaban enfermedad por IgG4 como estos que también presentaban enfermedad IgG4 también presentan un conteo de eosinófilos aumentado sin poder dar alguna explicación a ese fenómeno. Bueno, continuando con el abordaje de los pacientes, vamos a ver algunos hallazgos de laboratorio que no son específicos, pero nos pueden orientar cuando tenemos sospecha de un paciente. Es la eosinofilia periférica, que se manifiesta en el 80% de los pacientes, que se define como más de 1000 eosinófilos, con una media de 2130, y menciona que cuando es afectación de intestino delgado, la media es un poco mayor. Puede haber hipoalbuminemia, anemia. Solo un 25% de los pacientes tienen elevación de la eritrosedimentación, y también hay presencia de elevación de IgE. Arriba de 100 es el punto de corte en un 66% de los pacientes. Algunos otros estudios que también debemos de hacer, pues la BH para documentar esto, la química con electrolitos. Debemos, como parte del abordaje, descartar otras etiologías de eosinofilia como parásitos. También debemos de descartar estrongiloides y toxocara, y menciona que a partir de aquí pues ya vamos a hacer algunos otros estudios dependiendo de la epidemiología de donde nos encontremos. ¿Cómo vamos a documentar las pérdidas de proteínas en heces? Pues por medio de los niveles de alfa-1 antitripsina en recolección de heces de 24 horas, que tiene un punto de corte de hasta 54. A partir de eso hablamos de una enteropatía perdedora de proteínas. Ahora, en cuanto a estudios de imagen, no tiene especificidad y la sensibilidad es baja. Nos habla de que un 40% de los pacientes podemos documentar algún tipo de hallazgo, y lo más frecuente es engrosamiento, el aspecto de dientes de cierre de intestino delgado, pues, por engrosamiento de sus válvulas, estenosis y pues ascitis. Menos frecuente vamos a documentar estenosis, ulceración o pólipos.
Tenemos un estudio que es una gamografía con leucocitos marcados. Este estudio no nos sirve como diagnóstico, únicamente nos sirve o nos pudiera servir, porque tampoco está validado, para ver respuesta y para ver el nivel de afectación. Media vez haya inflamación a nivel del intestino, nos va a marcar, independientemente de la causa, no va a ser tampoco específica. Algunas imágenes ilustrativas podemos ver aquí en flechas blancas, nos muestran el engrosamiento de la pared del intestino con inflamación de la grasa que se encuentra alrededor. Aquí un estudio de ultrasonido donde podemos ver aquí hipoecogénico, que es presencia de ascitis en cavidad abdominal, y el engrosamiento marcado de la pared con hipericogenicidad. Igual una tomografía de un paciente con una afectación muy severa, donde podemos ver el engrosamiento de la pared desde el antro, engrosamiento del intestino, de la pared del intestino delgado, engrosamiento del colon y de sus válvulas, y la presencia de ascitis aquí en estas imágenes hipodensas. Bueno, continuando con el abordaje de los pacientes, la endoscopía tiene un valor limitado por el hecho de que sus hallazgos tienen baja especificidad. Tiene mucha sensibilidad porque son muchos los hallazgos que podemos ver, pero no hay alguno que nos dé el diagnóstico. Nos sirve también para la toma de biopsias. Los hallazgos clínicos pueden ser de una mucosa normal únicamente con infiltración. También podemos ver edema, eritema, nodularidad, erosiones, la presencia de úlceras, pólipos y pseudopólipos, pérdida de vellosidades en intestino delgado. Y las tomas de biopsia mencionan que deben de ser de 5 a 6. Debemos de tomar de múltiples sitios, de mucosa normal, de mucosa que veamos anormal, porque la afectación puede ser parchada, y debemos de tomar también de sitios relevantes. Como ya sabemos, como es más frecuente ver afectación a nivel de estómago y duodeno, pues se debe de tomar de esos sitios por la frecuencia. Otra cosa que podemos realizar es la toma de biopsias por medio de un ultrasonido, pues para tomar biopsias más profundas por medio de aspiración con aguja fina. Aquí vemos algunas imágenes endoscópicas donde podemos ver en la imagen de la izquierda y de la derecha mucosas de aspecto edematoso y eritematoso, y la imagen de abajo con presencia de mucosa más eritematosa, atrófica, y la presencia de erosiones que incluso puede llegar a presentarse con úlceras. Aquí otro caso de un paciente que estaba reportado con presencia de múltiples úlceras, que mencionaba presencia de múltiples úlceras, y vemos aquí la mucosa eritematosa y edematosa, y mencionaba que había presentado un sangrado importante que lo había comprometido. Vemos las biopsias, la presencia de eosinófilos, que si contamos, pues aquí es más de 30, y la presencia de granulación, como vamos a ver más adelante. Algunos otros estudios complementarios como parte del diagnóstico es descartar otras causas. Aquí vemos qué otros estudios debemos de hacerle a los pacientes y cuál es la indicación. Debemos de hacerle frote periférico, pues para hacer un conteo manual de eosinófilos, la presencia de electrolitos que nos pudiera alteración de electrolitos que nos pudiera orientar a alguna disfunción adrenal, niveles de B12 que se pueden ver afectados hacia la baja en algunas neoplasias mieloproliferativas, y esta es la causa de hiperosinofilia, niveles de IgG y GMIG, porque una inmunodeficiencia por inmunoglobulina haría que la otra aumente, que sería IgG en su caso, y esta ser la causa de una hipereosinofilia. Infección por VIH por la misma razón de inmunodeficiencia. Triptasa sérica, porque esta se puede encontrar elevada en mastocistosis sistémicas debido a síndromes hipereosinofílicos paraneoplásicos, y citometría de flujo para descartar presencia de linfomas y leucemias. Bueno, ahora en cuanto a histopatología, existen puntos de corte para el diagnóstico de aumento de eosinófilos en la pared gastrointestinal.
Esto porque existe mucha variación en el conteo de eosinófilos según el sitio anatómico. Vemos aquí la proximal, estómago y duodeno, más de 30 eosinófilos por campo. En ilio describe más de 56. El colon derecho es el que presenta mayor, con más de 100. Y en colon transverso indescendente 84 y en recto sigmoide 64. Una cosa que tenemos que tener en consideración es que los recuentos de eosinófilos pueden variar dependiendo incluso de temporadas estacionales, de presencia de polen, mencionaba ahí, y ciertas cuestiones culturales y ambientales. ¿De dónde sale ese conteo? Pues hay algunos estudios, no son muchos los que nos describen cuánto es el conteo de eosinófilos normales. Podemos ver de niños en los cuales se toman biopsia a 28 pacientes pediátricos. Esto es la indicación de la endoscopía o colonoscopía, como podemos ver aquí, fue alguna patología. En esta columna podemos ver el diagnóstico final, algunos quedan como algún trastorno funcional. Y estos son los sitios que se les tomó biopsia, es el esófago, el A es el antro, F fondo, D es duodeno, T es transverso, R recto y el ilio. Lo único es que, bueno, un sesgo que pudiera haber es que realmente no son pacientes asintomáticos sanos a los que se les tomó biopsia. Aquí podemos ver las variaciones según el sitio anatómico, por ejemplo, el colon ascendente 20, el transverso 16 en ese mismo estudio, y el cuerpo y el fondo y antro del estómago es el que presenta menor cantidad de eosinófilos. Igual aquí intentan hacer una diferencia entre los pacientes que tenían el diagnóstico de algún tipo de atopia y los que no. A pesar, vemos ciertas diferencias, aquí 9.5, 9.7, aquí que esperaríamos más. No hay ninguna diferencia, ninguno fue significativo, pero solo son 28 casos. También vemos algunas otros estudios donde evalúa la presencia de eosinófilos a nivel del estómago y asociado a dispepsia y a eosinofilia duodenal. Vemos que los pacientes que presentan dispepsia funcional presentan más conteo de eosinófilos que los controles, y también puede haber cierta variación en el conteo de eosinófilos dependiendo también de la presencia de Helicobacter pylori. La presencia positiva hay mayor, y este es un estudio que mencionaban que existe variación estacional en el conteo de eosinófilos. Este es un estudio que se hizo en la ciudad de Massachusetts, donde describen un área pues semirural. Fueron todos adultos asintomáticos con una media de 59 años, 130 hombres, 68 mujeres, y se tomaron 198 biopsias. Vemos aquí las mayor época del año de mayor polen que se recolectó. No tenemos datos en estos meses, y menciona que cuando hay mayor cantidad de partículas de polen, pues hay un poco más de eosinófilos a nivel del colon. Mencionan que esto es significativo, pero pues realmente también son pocos pacientes. Mencionan también ciertas variaciones a nivel de Estados Unidos. Considerando todo esto, pues debemos de hacer un diagnóstico cuidadoso, no solo guiarnos en el número de eosinófilos, debemos de utilizar también algunos otros hallazgos histopatológicos que debemos de tomar en cuenta. Menciona que en cualquier sitio tener más de 100 eosinófilos pues ya nos da el diagnóstico. Y si no tenemos un criterio tan fuerte o no llegamos al número mínimo que habíamos mencionado, debemos de buscar otras cosas. La distribución anormal, principalmente si está en lámina propia o si hay un incremento marcado con presencia de abscesos en glándulas y criptas, o sea, alrededor de las glándulas. Si existen cambios reactivos como reducción de mucina o incremento de la actividad mitótica o incremento de la relación núcleo-citoplasma. Ausencia de inflamación aguda, porque esta tiende a producir inflamación crónica, y aumento de granulación de los eosinófilos. Esta podemos ver por medio de inmunofluorescencia, midiendo la cantidad de proteína básica mayor.
Aquí podemos ver una imagen histológica donde vemos la glándula y vemos los eosinófilos por inmunofluorescencia cómo están depositados alrededor de la glándula. Y aquí igual por inmunofluorescencia para la proteína básica mayor vemos también cómo se encuentra pues depositado alrededor de la glándula. Entonces también debemos de considerar estos otros hallazgos para hacer el diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico no existe un gold estándar, no existen criterios estandarizados para que se utilicen en todos lados, pero pues requiere los criterios de TALI que habíamos visto, la presencia de síntomas clínicos, excluir otra causa y documentar el aumento de eosinófilos o los otros hallazgos que ya había mencionado. Las pruebas alérgicas, como las pruebas cutáneas, la radioalergoabsorbencia, que es una prueba sanguínea, y las pruebas de parches, han demostrado la utilidad. Algunos estudios se ha utilizado en algunos pacientes, vamos a ver más adelante, pero el uso rutinario pues sigue siendo controversial. Un diagnóstico, hay muchos diagnósticos diferenciales muy importantes, pero uno que debemos de tomar en cuenta importante es un síndrome hipereosinofílico con afectación gastrointestinal, que no va a ser lo mismo. En este es un trastorno idiopático que se manifiesta por marcada hipereosinofilia más de 6 meses y puede afectar el tracto gastrointestinal, corazón, sistema nervioso central, pulmones, hígado, piel y riñones. Y esta es la característica principal, que gastroenteritis eosinofílica solo va a ser a nivel del tracto gastrointestinal. Si ya afecta algún otro órgano, debemos de pensar en un síndrome hipereosinofílico. Ahora, en cuanto al tratamiento, cosas que debemos de tomar en cuenta, que para la mayoría de los medicamentos o drogas que utilizamos no existen ensayos clínicos aleatorizados. La mayoría son reportes de casos, series de casos, y hay varias opciones de tratamiento. La mayoría de los estudios o las indicaciones de tratamiento se están utilizando en extrapolación, o sea, hay muchos estudios pediátricos y eso se utiliza para niños, y hay otros que están para esofagitis eosinofílica y se ha utilizado para gastroenteritis eosinofílica. Uno menciona la dieta de eliminación, hay varias dietas de eliminación, no hay una estándar, y eso vamos a ver en cada estudio. Hay una que menciona de 6 elementos, que es la eliminación de estos alimentos porque son los más alergénicos. Una de 7 elementos, que es la misma de 6, incluyendo la carne roja, y la dieta elemental, y también hay dietas semielementales. Les muestro esta serie de casos de 13 pacientes con una edad media de 7.5, fue estudios pediátricos donde una dieta de eliminación vemos que tiene una respuesta clínica del 82%. La dieta elemental mencionan que tiene una respuesta clínica del 100%, o tuvo en estos 13 pacientes una respuesta clínica del elemental 100%. Una dieta de exclusión de 7 alimentos tuvo 83%, y una dieta de exclusión de 3 alimentos tuvo un 60%. Ahora, en cuanto a la respuesta histológica por disminución del conteo de eosinófilos, menciona que en general tiene una respuesta del 78%, una dieta elemental del 80%, y 7 alimentos del 83% y de 3 alimentos del 66%. Otro estudio de series de casos de 89 pacientes que incluían niños y adultos, en el cual se evaluaron múltiples dietas de eliminación. Podemos ver que la respuesta clínica general fue de 87% en niños y 88% en adultos, y una respuesta histológica del 80% en niños. Aquí esta es una revisión de varios estudios. No se cuenta con biopsias en adultos, entonces no se puede evaluar. Una dieta elemental no se dio en adultos, solo en niños. Se le dio a 29 niños y tiene una respuesta clínica del 75.8%. No hay datos histológicos. Una semielemental únicamente en 2 niños, uno respondió de forma clínica e histológica, el otro no respondió. Y la dieta de eliminación de un alimento también no se utilizó en adultos, se utilizó en 16 niños, vemos una respuesta del 62%, respuesta clínica, no tenemos biopsias. Y por último, la dieta de 6 o 7 alimentos lo ponen aquí junto, donde reportan 34 pacientes, incluyendo los 7 adultos, tiene una respuesta clínica del 85%.
Otro estudio, aquí podemos ver una variante que a este paciente que tenía alergia previa alimentaria a mariscos, pues se le suspendió y pues tuvo respuesta en una semana. Este otro paciente mencionan que hizo, pues durante la hospitalización se dejó en ayuno y respondió espontáneamente sin ningún tratamiento, pero pues uno de los dos tuvo recaídas. Aquí menciona el uso de esteroides como tratamiento. Se dieron a 13 pacientes una dosis entre 10 y 40 miligramos y vemos que se fue reduciendo de forma progresiva a lograr la remisión en 4 a 6 semanas. 11 pacientes tuvieron una buena respuesta en una semana y los otros 2 pacientes tuvieron buena respuesta a las 2 semanas. Una cosa importante, como mencionaba, son las recaídas, que son frecuentes. 5 pacientes tuvieron en total 13 recaídas y cuando se intentó suspender el esteroide, y 2 de los pacientes requirió tratamiento crónico. Otra variante, la dieta de eliminación. En este caso que había presentado, que tenían las múltiples úlceras, menciona que no quisieron darle ningún tipo de esteroides por la presencia de úlceras y buscaron darle una dieta de eliminación en base a su resultado de radioalergoabsorbencia, que reportó niveles altos en nueces y harinas y carne de cerdo. Entonces se le dio la eliminación de estos 4 elementos por 6 meses. A los 2 meses se hizo una endoscopía control, en la cual vemos pues mejoría de la mucosa y disminución del conteo de eosinófilos a los 2 meses. Bueno, el último estudio de dieta de eliminación, que fue un ensayo prospectivo en adultos, no tenemos un grupo control. Se incluyeron 9 pacientes, todos tenían afectación gástrica y 3 tenían afectación duodenal y 6 esofágica. El 89% tenía algún antecedente personal de atopia y 44% tenía alguna alergia alimentaria. Vemos que se dio dieta de eliminación y una dieta elemental. 4 pacientes de los 7 que se les dio dieta elemental respondieron y 2 de los 2 pacientes que se les dio dieta elemental tuvieron resolución de sus síntomas eosinofílica y histológica. De estos otros 3 pacientes que se les dio dieta de eliminación tuvieron solo respuesta clínica, no histológica, o sea, remitieron sus síntomas. Bueno, otro tratamiento que es el que es más efectivo, ha demostrado más efectividad en el tratamiento, es los esteroides. Suprimen la transcripción de los genes 3, 4, de interleucina 3, 4, 5 y las citoquinas y el factor estimulante de colonias de granulocitos. Bueno, tiene otros efectos, pero lo que nos interesa es esto para la fisiopatología. En la mayoría de sus estudios mencionan una dosis entre 30 y 40, aunque es muy variable. Hay inicios desde 10 hasta 60, 80, 1 por kilo. La mayoría de los estudios reportan que 1/3 de los pacientes tienen una respuesta total sin recaídas, 1/3 tiene una respuesta total con recurrencia y 1/3 no tiene ninguna respuesta. Pero por el momento es el tratamiento efectivo inicial. Vamos a ver algunos estudios donde evalúan el uso de esteroides. Aquí vemos que se dio tratamiento a 20 pacientes, una dosis de 40 a 60 miligramos, y menciona que fue una duración corta, entre 4 a 6 semanas. En pacientes que tenían enteritis, vemos que el 95% de los pacientes respondió, y el paciente que no había respondido, después de suspenderle los esteroides, a las pocas semanas tuvo una remisión espontánea. Una revisión sistemática de 103 pacientes, en el cual igual se evaluó esteroides a una dosis de 40 a 60 miligramos. Se ve que tiene una respuesta hasta el 90% en enteritis eosinofílica, y las recaídas son de un 36%. Otra opción que se tiene, y hay algunos reportes de casos, el uso de budesonida, que es ampliamente utilizado o lo utilizamos en enfermedad de Crohn. Aquí algunos reportes de casos. Mencioné una paciente de 40 años con gastroenteritis que tenía diarrea perdedora de proteínas, que había consultado por presencia de edema. Se le dio budesonida 4 miligramos más ayuno con NPT.
Esta paciente tuvo una respuesta favorable a los 10 días con resolución de sus síntomas, se continuó la budesonida por 1 año y en 2 años de seguimiento no tuvo recaída. Otro paciente que reporta es una femenina de 32 años, igual con gastroenteritis, que acudió con ascitis, dolor abdominal, ya había tenido 2 recaídas previas al suspender la prednisona, se le dio una dosis de 6 miligramos, tuvo buena respuesta clínica a la semana y al año de continuar la budesonida se suspendió y 2 años de seguimiento no tuvo recaída. O la paciente que le había comentado previamente por la impactación de la videocápsula endoscópica, esta paciente igual se le dio budesonida y a 9 miligramos y tuvo mejoría, como vemos aquí, la mejoría del edema y la estenosis y el paso espontáneo de la cápsula al tratamiento. Un estudio en pacientes pediátricos, se evaluó 44 pacientes, se vio que todos tuvieron una buena respuesta clínica y histológica y fueron 2 grupos de pacientes que se les dio prednisona y la dieta elemental y budesonida y dieta elemental. Aquí menciona que todos los pacientes tuvieron buena respuesta clínica. Otro medicamento que se ha utilizado que tiene pues resultados promisorios es el Montelukast, que es un inhibidor de los receptores de leucotrenos. Se reporta en la mayoría de lugares que tiene una respuesta en la mayoría de los pacientes de 2 a 4 semanas y una remisión al seguimiento de 12 meses. También reportan en la literatura 3 pacientes a los cuales eran corticodependientes, que presentaban recaídas al suspender los esteroides, los cuales se les pudo suspender y se siguió el tratamiento, aunque actualmente no se recomienda como monoterapia, como terapia inicial. Cromolina sódica es otro tratamiento, bloquea la liberación de mediadores de histamina y pues tiene algunos otros mecanismos. La dosis que más frecuente se ha utilizado, la evidencia aún es controversial, la mayoría son reportes de casos, no se recomienda como monoterapia, se recomienda pues agregar secuencialmente con los esteroides, la dieta y el Montelukast. El ketotifeno es un estabilizador de los mastocitos. Se ha reportado también algunos casos que han presentado mejoría. Aquí pues mencionan 8 pacientes que tuvieron pues buena respuesta en los primeros 6 clínica histológica. La primera solo respuesta, los segundos solo reportan mejoría sintomática, no reportan las biopsias. De momento solo está indicado con el tratamiento esteroide Montelukast cuando ha fallado en pacientes pediátricos. No hay todavía conclusiones del uso de ketotifeno y no se recomienda como monoterapia. La cetoprina se ha utilizado igual en 4 pacientes que tuvieron afectación severa sin respuesta a esteroides, pues mencionan que han tenido pues buena respuesta. Este es otro medicamento igual que se ha utilizado en algunos pacientes que son corticoresistentes o refractarios y pues menciona que han tenido buena respuesta en cuanto a síntomas e histología, el tocilato de Suplastat. Ahora, en cuanto a tratamiento biológico, también se ha utilizado los inhibidores de la interleucina 5. Aquí vemos un estudio como omalizumab que utilizó 9 pacientes sin grupo control, en los cuales 6 tenían afectación de esófago, estómago y duodeno, 1 solo era estómago y duodeno y 1 era esófago y duodeno. Y aquí mencionan que hubo disminución en el recuento absoluto de eosinófilos y hubo disminución de eosinófilos en el tejido endodeno y antro, pero pues esto no alcanzó una diferencia significativa. También disminuyó los niveles de IgE y pues tuvo respuesta en cuanto a síntomas en 63% a la mitad del estudio y 70% al finalizar el estudio. Únicamente en cuanto a síntomas. Ese es otro estudio que evalúa esta molécula que es AK002, que es antilumab, perdón. Este se evaluó de forma prospectiva. Este es un estudio aleatorio doble ciego que se utiliza en fase 2 para pacientes con gastroenteritis eosinofílica. Inhibe este receptor, el CYCLEC2, que es común para los mastocitos y los eosinófilos, y de esta forma inhibe la respuesta inflamatoria. Vemos las características generales a los pacientes que se les dio dosis altas, dosis bajas y el grupo placebo. Vemos que las características no difieren, a única excepción que se les dio más a mujeres el tratamiento que el placebo. De ahí, en cuanto a la edad, el conteo de eosinófilos, el conteo de
de mastocitos y el conteo de eosinófilos en sangre periférica no hubo ninguna diferencia, y vemos una mejoría en el conteo de eosinófilos basal, menos del 97%, o sea, del inicio después del tratamiento en dosis altas, 92% en dosis bajas y 95% el resultado combinado, y pues fue significativo el grupo control, que incluso el grupo placebo, que incluso pues aumentó el conteo de eosinófilos. Aquí refiere que los pacientes con menos de 6 eosinófilos, ese fue su objetivo, se logró en 95%, y menciona que hubieron pacientes que disminuyó por completo el recuento de eosinófilos. También nos muestra esta tabla donde menciona que el tratamiento fue efectivo desde la primera semana en cuanto a la resolución de los síntomas, y se mantuvo por pues lo que duró el estudio, que fue 14 semanas. Las conclusiones de este estudio, pues es el primer estudio aleatorizado para gastroenteritis eosinofílica que presenta un grupo control, cumplió todos los objetivos pues que se habían propuesto, primarios y secundarios, con mejora histológica y síntomas. Menciona que fue generalmente bien tolerado, y pues menciona solo es un estudio en fase 2, y pues menciona que es apropiado pues para continuar con la investigación. Actualmente, y algunas perspectivas que se tienen a futuro, pues aquí extender el estudio ENIGMA, que es ese estudio del AKC-02, que tiene previsto ya pues continuar la evaluación de la seguridad y tolerabilidad en 60 pacientes con gastroenteritis eosinofílica, y pues tienen previsto terminar el estudio en abril del 2020. Otros dos estudios, que es el Dupilumab, que este es un anticuerpo monoclonal contra IgG4, que ellos tienen previsto reclutar a 40 pacientes. Su objetivo primario es la disminución del conteo de eosinófilos, y sus objetivos secundarios pues la remisión clínica, cambios histológicos, endoscópicos, síntomas, conteo de eosinófilos en suero y algunas otras citoquinas que van a medir, y tienen pues la fecha de finalización del 2024. Igual el benralizumab, que es un anticuerpo contra la interleucina 5, tienen previsto reclutar 26 pacientes, y con los mismos objetivos que les mencionaba, con una meta de finalizar en marzo del 2022. Gracias.